Está bien. Ahí están viendo la presentación, ¿no? Ahí sí. Sí, ahí aparece. Bien, perfecto. Antes de comenzar con la presentación, voy a compartir, repasar brevemente los dos documentos que les dejé ahí por el chat para que sepan un poco bien qué les estuve compartiendo. Uno de ellos es este primero que habla de los requisitos mínimos para los manuales de operación y mantenimiento, esta documentación que revisábamos en esas etapas previas. Eh, Aquí, bueno, es básicamente es un resumen que fui recompilando de otros proyectos que he estado, dado que no podía compartirles el documento oficial, esto lo he ido armando para estos cursos, para compartir el material, sobre todo que les queda en formato Word y los pueden ustedes ir editando en caso de tener que desarrollar algo similar en los proyectos que les toque participar. Pero básicamente, aquí lo que quiero ir repasando rápidamente algunos de los requisitos que comenzamos a hablar la clase pasada, por ejemplo, estas instrucciones de montaje y transporte, eh, que revisar que estas secciones se encuentren en el manual para que luego el equipo obra tenga este material al alcance, al igual que lo que es la sección de almacenamiento de equipos. Donde tengamos obviamente las condiciones en las cuales tienen que ser almacenados estos equipos y a la vez, si durante este periodo tienen que realizarle alguna tarea de mantenimiento. Esto sobre todo en proyectos que la etapa de montaje y construcción se va extendiendo, por ejemplo en equipos rotantes. Me ha pasado participar en proyectos donde el primer montaje de los equipos rotantes hasta su puesta en servicio y comisionado pasan más de 9, 10 meses, por lo cual ese eje tiene que ir rotado con cierta frecuencia para evitar posibles daños de los internos que luego a la hora de poner en servicio el equipo termina cortando la vida útil del equipo. Entonces, bueno, todas estas tareas de mantenimiento deben ser incluidas. Permítame que siga admitiendo a alguna otra gente más. Bueno, las instrucciones de seguridad no hace falta que lo aclare. Diagramas y especificaciones técnicas, bueno, también esto lo mencionamos en la clase pasada, pero sí, esto quizás no entramos tanto en detalle, como que es la filosofía de control en equipos que apliquen, instrucciones de operación, no solamente lo que es relativo al comisionado, sino instrucciones de arranque, de apagado, modos de conservación de los equipos o distintos tipos de procedimientos especiales, quizás de algún tipo de rotación de equipos, cuando tenemos en algún equipo paquetizado con dos bombas, y esas instrucciones que sean detalladas, revisamos. Lo que es mantenimiento, gran tema de debate, que conste el mantenimiento preventivo y el correctivo. Esto siempre es un ida y vuelta que luego cuando el proyecto ya es entregado, sobre todo en proyectos ya en mano, que la gerencia de mantenimiento pueda acceder a esta información. Eh, bueno, procedimientos o el detalle de lubricación. Aquí en este punto me refiero a que quede detallada la frecuencia de lubricación, el tipo de lubricante, el tipo de aceite o el tipo de grasa permitida para el engrase de esos equipos, los puntos, cuáles son los puntos en los cuales tienen que ser lubricados y, bueno, obviamente, bueno, la dosis de ese lubricante. Y cuando hablo de los puntos, esto lo menciono, nos ha tocado en proyectos en los que uno, eh, más en la teoría, bueno, menciona que tiene que ser lubricado el equipo, y sin embargo, cuando uno llega a sitios se encuentra con situaciones en las que esos puntos en los cuales la lubricación conlleva cierta frecuencia y no está de fácil acceso. Entonces, quizás con tubing, el equipo de comisionado, obviamente de la mano del equipo obra, extiende esos puntos para que queden de rápido alcance o se prepara alguna plataforma especial para que ya el día de mañana le quede al equipo de mantenimiento. Bueno, esto lo mencioné de lo que es la preservación de equipo. Aquí ya luego de periodos cortos, aquí un ejemplo de esto por ejemplo, equipos como una ósmosis inversa, donde esas membranas o esos equipos muy específicos
cuando salen de servicio por cierto tiempo para evitar que se ahogueen, tienen que ser conservados con ciertos químicos. Bueno, hay ciertos, o una caldera, por ejemplo, cuando pasa cierto tiempo, tiene que ser embebida con agua con una mayor dosis de productos químicos para evitar su deterioro, o bueno, ya cuando hablamos de periodos muy largos, por ejemplo, ya tenemos un procedimiento de inertización. Entonces, bueno, todo ese detalle, más allá de que uno tenga el manual de la caldera o el manual de mi equipo de osmosis inversa, también se verificaba en esta etapa previa que se conste con los procedimientos de preservación. Así que bueno, también a eso me refiero con este punto. Bueno, esto del troubleshooting, creo que lo mencioné bien en la clase pasada. Tablas de parámetros, operación, set point, valores de alarmas. Esto viene muy de la mano con las IO list que prepara instrumentación. Sin embargo, a veces hay clientes que suelen solicitarlo, sobre todo los set points que queden eh, redactados, que queden registrados en esos manuales. Esto no siempre ocurre, pero a veces se suele solicitar. Detalle y recomendación de parámetros críticos a relevar durante la operación. Aquí estamos hablando de los rondines que tendrá que hacer luego mi personal de operaciones. Cuando la planta ya se encuentra en servicio, ¿qué debe monitorear mi operador? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, en un equipo rotante estamos hablando que la presión de descarga, la presión de succión, cierta vibración, cuáles son por ejemplo, el flujo mínimo de una bomba, cuál es el caudal mínimo que no tiene que quedar expuesta esa bomba para evitar daños, y así sucesivamente para cada uno de los equipos que tenga, los intercambiadores de calor y bueno, cada equipo, cada acceso, cada instrumento, bueno, con su rondín asociado para el operador. Bueno, y a estos dos puntos que los tengo aquí identificados, las alternativas y respuestas sugeridos. Esto, bueno, va de la mano, tiene todo, hay para hablar mucho aparte, esto se hace todo un estudio, pero sí quiero mencionar, aunque sea este punto, porque cuando hablo de lo que es la entrega del PLC, HMI, SCADA, luego del comisionado, esto sobre todo va más de la mano con lo que es en equipos paquetizados, no siempre ocurre, pero hay que tratar de volcarlo, o es una recomendación. Finalizado el comisionado de estos equipos paquetizados, que este licenciante entregue el programa, el SCADA, el HMI, lo que fuera, para que nuestro equipo de mantenimiento pueda, bueno, primero por un lado entrenar a nuestro personal de mantenimiento y por otro lado cuente con ese programa para poder acceder y, bueno, solucionar algún inconveniente que se genere eh, años después durante la operación. Ha pasado en plantas que uno termina de cierta manera como atado al proveedor del equipo, dado que son programas que solamente tienen acceso a ellos o que tienen con alguna clave o un know-how muy específico que si nuestro personal no cuenta con ese conocimiento, terminas de cierta manera vinculado a ellos hasta que nuestro personal aprenda la utilización de esos programas. Y bueno, y aquí creo que tienen algunos puntos más adicionales con respecto al trabajo con equipos paquetizados y en el caso en que el comisionado lo realicen ellos. Exigir un reporte de resultados, y esto también lo vimos en la clase pasada, así que voy a avanzar más. Este es uno de los documentos que les estuve compartiendo, y el otro, ah, es el que está por aquí. Bueno, le pongo es un apartado del manual del comisionado, este lo mismo, eh, era un documento in-house acá dentro de la compañía, por lo cual lo fui armando también de otros proyectos y también les queda en formato Word para poder trabajarlo. Básicamente tiene un organigrama, les compartí uno en la clase pasada, pero aquí tienen otro un poco más amplio. Habla muy similar, las mismas, casi las mismas posiciones.
Eh, la única diferencia con el anterior es que en vez de llamarlo líder de comisionado, aquí lo está llamando como asistente de precomisionado de puesta en marcha. Las figuras aquí básicamente se repiten, quizás con algún otro esquema. Tenemos la figura de control de documentación, muy importante, sobre todo en proyectos donde ya trabajamos con sistemas y subsistemas, ya con cronogramas y con muchas horas hombres involucradas. Van a tener aquí, bueno, no solamente nuevamente listadas las posiciones, sino aquí también brevemente la descripción de cada una de las tareas de estas personas, o de estos roles, mejor dicho. Importante a destacar de este apartado que les voy a compartir, eh, más allá de las responsabilidades, es, fíjense, por ejemplo, el ingeniero civil, una figura bien de la etapa previa de obra antes del comisionado, lo que dice, el ingeniero civil de comisionado será el ingeniero responsable durante la fase de construcción y se unirá al equipo de comisionado para aconsejar en materias de civil. A ver, en comisionado quizás no será requerida la presencia en sitio el 100% del tiempo o quizás inclusive con una asistencia virtual alcanzará. Lo importante es que quiero marcarles que ese equipo de obra, cuando uno pasa a la etapa de comisionado, eh, parte de ese equipo es absorbido para el acompañamiento durante todas las tareas de las actividades de comisionado, los test operacionales, que quizás tenemos que armar algunos circuitos para probar las bombas o algún aeroenfriador, o luego si tenemos alguna etapa de pruebas funcionales o alguna actividad puntual de puesta en marcha que requiere arranques, paradas o reparaciones y que el cliente no se hace cargo de la planta hasta no cumplir ciertos hitos. Por eso es la importancia de que de ser absorbido y de ser contemplado que ese equipo de obra o ese equipo mecánico, ese equipo eléctrico, pasa a ser parte del equipo o, o administrado por la gerencia de comisionado. Así que bueno, brevemente quería comentaros un poco eso. Les quedan descritas más o menos las tareas y las funciones de cada uno de estos roles. ¿Y qué más mencionar? Bueno, las funciones estas serían complementadas con una matriz de comunicaciones o matriz de responsabilidades, sobre todo, para que quede bien en claro cuáles son, por ejemplo, las interfaces entre desde equipo de obra comisionado o la entrega de un subsistema al otro. Esto viene de la mano con algunos otros documentos que todos estos son englobados dentro del manual de comisionado. Pero bueno, por lo pronto aquí les dejo este apartado con las funciones, el organigrama y una breve descripción de cada uno de ellos. Ahora sí, permítame arrancar. Bueno, ¿tenemos alguien más para aceptar aquí en la sala? Ah, no, aquí tenemos. También, buenas tardes, no hay problema. Ya creo que ya estamos todos, así que vamos a comenzar. Bien, como saben, las clases quedan grabadas. Creo que tienen, ahí Eduardo les puede luego mencionar, creo que tienen hasta unas semanas para verlas. Le va compartiendo finalizada la clase el link para que lo vean en caso de que alguno no pueda asistir por algún inconveniente a la clase. Y bueno, adicionalmente, durante la semana les vuelco en el chat los documentos, no solamente la clase, sino cualquier documento de respaldo que veamos durante la misma. Bien, repasando un poco la clase pasada, hicimos una introducción a bueno, lo que era un proyecto, hicimos una pregunta disparadora, definimos en este curso qué tipos de, bueno, los proyectos industriales y que íbamos a hacer énfasis en toda la etapa de PCIS, en la etapa de precomisionado, comisionado y puesta en marcha. Bueno, hicimos una introducción, quizás sin llegar a definir la etapa de cada una de estas etapas, pero vimos quizás las interfaces entre ellas y un breve resumen de cada una de ellas. Comenzamos a ver algo de documentación, hicimos una introducción media rápida de algo de la documentación que podemos utilizar durante las etapas de precomisionado y comisionado de puesta en marcha, como lo que es el manejo de PNIDs, PFDs y diagrama de lazos, y bueno, esto
es una lista que continúa y mencionamos otros documentos que son de mucha utilidad. Adicionalmente, repito, por si alguno no se percató, en la sección de backup de la clase uno tienen todo un paso a paso de cómo interpretar un PNID que les será útil a partir de la clase 4 que nos vamos a adentrar en un test operacional de una bomba, en la cual vamos a embebernos en algunos PNIDs y quizás para interpretarlos se pueden sostener en este material. Eh, Vimos algo de los equipos de trabajo y con el material que le compartí hoy podemos darlo por cerrado. Y hablamos algo de normativas que soportan todo este proceso de PCIS. Como bien les mencioné la palabra soportan y les compartí la normativa API 700, pero bueno, dijimos que lo que rige ante todo es el contrato y bueno, y el manual de comisionado. Ahora sí, en esta clase número 2 nos vamos a estar enfocando en la fase de precomisionado. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a comenzar con algunas definiciones, comenzar a definir lo que es completamiento mecánico. Van a haber muchos, lo aclaro siempre, las siglas MC, o bueno, del inglés lo pueden escuchar como Mechanical Completion. Turnover, también lo van a ver con una sigla TO, les aviso por si lo ven en las diapositivas. Y bueno, y obviamente vamos a estar definiendo la etapa de precomisionado. Luego vamos a ver algo de sistematización funcional, lo que es trabajar con sistemas y subsistemas. Vamos a definir qué es un sistema y un subsistema. Vamos a ver ciertos tips para establecer los límites entre un subsistema y otro. Y vamos a ejemplificar con algunos, bueno, algunos ejemplos cómo diferenciar entre sistema y subsistema para que con los ejemplos siempre es más práctico para ver. Vamos a ver rápidamente algunas de las actividades que se llevan a cabo durante el precomisionado, que luego va a ser complementado con los checklists. Vamos a ver algo de, bueno, documentación relevante. Vamos a presentar algo del cronograma. Vamos a presentar lo que es una punch list, por si a alguno ya le tocó participar. Es una introducción y una caracterización de este tipo de punch detectado. Y vamos a culminar seguramente la clase de hoy con un video cortito que tengo, unos 4 o 5 minutos, con un software. No es el iCaps, porque la verdad no me quedó a disposición ese software, pero sí es el Pixis, que es muy similar, que es otro software eh, que emplea una metodología muy similar. Pero bueno, ya cuando lleguemos lo vamos a estar viendo. Y ya seguramente la clase que viene vamos a adentrarnos en esta documentación, lo que es un procedimiento de precomisionado que es genérico, no es por subsistema, y vamos a comenzar a ver algunos checklists de precomisionado. ¿Cuál es la idea de este curso? Compartir estos checklists en algún formato editable. Vamos a barrer ese checklist para que interpreten cada una de estas preguntas, a qué apuntan. Y bueno, al quedar ineditables, esos documentos luego lo pueden replicar bueno, y adecuar a sus proyectos con los tags de sus equipos o bueno, con alguna pregunta puntual que quieran sumarle a su checklist de sus proyectos. Bueno, comenzando nuevamente con una pregunta disparadora. eh, Algo comenzamos a hablar en la clase pasada, donde dijimos dónde inicia el proceso de PCIS. Recuerden, cuando hablamos de PCIS hablamos de precomisionado, comisionado y la S de startup puesta en marcha. Aquí yo mencioné que esta etapa, más allá de que el arribo del equipo de PCIS a sitio, estamos hablando de esto es en teoría entre un 60 y un 80% de avance en la construcción, eso es el arribo a sitio. Sin embargo, lo recomendable, lo ideal, siempre hablo de la idealidad, es que comience la participación temprana de al menos parte del equipo comisionado de puesta en marcha. ¿Y desde cuándo? Desde la primera emisión de los primeros PNIDs. ¿Por qué? Porque es el aporte.
del personal de precomisionado, comisionado de puesta en marcha, permite incorporar por ejemplo, en nuestros PNIDs ciertos markups. Por ejemplo, si tenemos que poner algunos spool removibles, donde tenemos que colocar quizás, si no vamos, o uniones bridadas que van a ser necesarias para que luego, cuando hagamos esa división de subsistemas, podamos chapear o, bueno, aislar estos subsistemas. Em, Quizás el procesista contemple escenarios típicos de proceso. En cambio, el personal de PCIS incluirá venteos, drenajes o accesorios puntuales a utilizar no durante la operación, no durante el arranque y parada, sino en actividades puntuales. ¿Cuál puede ser alguna de ellas? Por ejemplo, una limpieza química, en la cual quizás necesitamos que ciertos tramos de cañería queden con venteos o con drenajes para, bueno, para ventear algo de aire o para drenar por puntos bajos. eh, y así por otro tipo de procedimientos, siempre es un deseable y es siempre la recomendación que hago, que es comenzar a involucrar a parte del equipo de PCIS. Así como también involucrarlo en la parte contractual para sumar un poco la experiencia en no sobre todo si tenemos personal experimentado, y en el ida y vuelta con los vendors, sobre todo cuando en estas etapas tempranas, si vamos a trabajar con equipos paquetizados. Pueden ser, como vengo mencionando, una planta de agua, un analizador, un equipo de un filtro manga, una turbina, que el know-how, que el licenciante va a ser el que va a desarrollar el equipo, quizás la actividad de comisionado, pero sí nos permite, al involucrar al personal de comisionado de puesta en marcha, que aporte sus experiencias de otros proyectos para, mira, con este cliente, con este proveedor tuvimos ciertos inconvenientes, incorporemos cierta cláusula, o por ejemplo, adentrarnos, yo siempre comento una experiencia vivida, en lo que es la limpieza química, de una caldera que nos tocó abordar. Bueno, este creo que les había mencionado en Guayana Francesa, donde al haber involucrado con bastante tiempo de antelación al equipo de comisiones de puesta en marcha, bueno, me tocó participar en esa oportunidad. Detectamos que en Guayana no había una planta de efluentes capaz de tratar los efluentes generados durante la limpieza química, ni en la unidad que se iba a poner en marcha, ni tampoco en todo Guayana, por lo cual todos los efluentes generados durante la limpieza química debían ser almacenados en isotanques, trasladados hasta el puerto, y que tampoco te daba la posibilidad de enviarlos a Brasil por un tema, bueno, más creo que era más político ahí, desconozco bien cuál era la razón, sino que ese efluente era trasladado hasta Francia, donde en Francia sí podía ser tratado. Bueno, todo eso gracias al aporte de otras personas dentro del equipo de comisión de puesta en marcha que ya habían tenido la posibilidad de trabajar en ese país. Así que bueno, mencionar esos puntos de lo importante de aquí, de este curso, es eso, que les quede la idea de involucrar al menos a parte del personal de precomisionado y puesta en marcha en etapas tempranas. Bien. Esta es la línea de tiempo que venimos trabajando, que acá ya un poco resumida y ya sincerada estas etapas que vamos a estar trabajando de precomisionado, comisionado y puesta en marcha. Y aquí vamos a ver una primera división, lo aclaro, no va a ser la única, donde el alcance de la gerencia de obra va a ser comienza en las etapas tempranas desde ingeniería y finaliza bueno, con la finalización del montaje. Y la gerencia de comisionado de puesta en marcha comienza desde el inicio del precomisionado hasta bueno, el comisionado, puesta en marcha y entrega del proyecto. Aquí, recuerden, este es el posible arribo del personal de puesta en marcha a planta. ¿En qué etapas? Para que les quede entre un 60 y 80%. Y aquí vamos a comenzar a hablar de dos definiciones que les mencioné hace dos o tres diapositivas. La de turnover, que lo van a ver como TO, y la de mechanical completion o completamiento mecánico.
¿Qué es turnover o handed over? Que lo pueden llegar a encontrar también con esa nomenclatura. Del inglés, the giving of control of responsibility for something to someone else. Básicamente es ceder el control, traspasar esa responsabilidad, en este caso a la gerencia de obra, le va a estar cediendo el control, la responsabilidad de la unidad, del subsistema, en este caso a la gerencia de comisionado de puesta en marcha. Bueno, en este caso es de una etapa o fase del proyecto a otra disciplina. Y bueno, en esta misma línea de tiempo, si tuviésemos que identificar dónde está ese turnover, podemos acá identificarlo desde la finalización del montaje al inicio del precomisionado. Ahora, ¿es el único turnover que podemos identificar en esta línea de tiempo? No. Cuando tengamos luego la entrega de la unidad completa al equipo de operaciones, o en este caso podría ser el cliente, que sería operaciones y mantenimiento, podemos identificar un segundo turno. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, lo de la línea de tiempo, donde les queda entre qué disciplina y qué disciplina, y el turnover número 2 entre la gerencia puesta en marcha y los dueños del proyecto. Cuando vean también O&M, estoy refiriéndome a operaciones y mantenimiento. ¿Lo claro? Ahí, disculpa, ahí entonces ese segundo turnover es Sí. la gerencia de puesta en marcha la que lo entrega o la que lo hace. En este punto vos decís, este turnover. Sí, A ver, esto obviamente en este esquema de trabajo sí. Luego podemos ver otra forma de trabajar donde el equipo de operaciones es involucrado durante el comisionado, pero en este esquema de trabajo donde tenemos esta gerencia involucrada en ingeniería y construcción y toda la gerencia de puesta en marcha y comisionado de puesta en marcha en estas tres etapas, sí tenemos ese turnover aquí. ok. Ahora vamos a ver con el próximo ejemplo otra alternativa. Bueno, esto como un comentario, previamente a la transferencia de custodia existe una aceptación interna. Esa aceptación interna es con el objetivo de evitar objeciones, no conformidades. Y bueno, ¿y quiénes son los especialistas? Sobre todo, no sé si tenemos aquí algún personal del equipo de calidad donde van detectando posibles desvíos y son los que, digamos, como la salvaguarda más importante que tenemos antes de que, bueno, ocurra algún inconveniente. Y bueno, ¿para qué? Para que cuando llegue el equipo de comisionado a auditar, o a comenzar con el comisionado, sean los puntos a detectar sean los mínimos o directamente que prácticamente no haya. La otra definición que vamos a estar viendo es la de completamiento mecánico. Procedo a leer y luego ampliamos. En un proyecto, una unidad o un sector de la misma se considera que se ha alcanzado el hito de completamiento mecánico cuando se confirma que los equipos y los sistemas estén completos y hayan sido construidos e instalados de acuerdo a la información y especificaciones. Y cuando hablamos de estas especificaciones, ¿a qué nos referimos? Todo lo que venimos charlando en clases pasadas, todo lo que fue establecido en las bases de diseño, según ingeniería, cualquier recomendación de los fabricantes, de los vendors, sobre todo en estos equipos paquetizados. Y bueno, aquí lo que es normas y regulaciones, sobre todo si en la etapa contractual tenemos, por ejemplo, algún apartado puntual donde está mencionado que, no sé, estas actividades tienen que ser desarrolladas según lo establecido en la norma tal, la norma ASME, no sé cuánto, bueno, cada una de lo que menciona. Bueno, ahí veo que tenemos a alguien de calidad, sí, un gran aliado para que luego en las etapas subsiguientes de comisionado no aparezcan esos inconvenientes. Bueno, aquí bueno, les queda algunos puntos más de completamiento mecánico. Y las actividades de finalización mecánica consisten en todas aquellas que no son operativas. Bueno, aquí detalla algunas y las que dejo aquí en rojo son las que quizás el equipo de comisionado cuando llega en esa etapa final de construcción entre un 60-80% es en la que más se ve involucrado, en la que es inspección de equipos. Estas actividades son las que quizás cuando llegamos sobre todo en etapas tempranas, esto no siempre ocurre, pero lo menciono, en algunos proyectos ocurre. eh, Terminas inspeccionando los equipos quizás de la mano con el equipo
de calidad, por eso es que siempre digo gran aliado. Chequeo de las alineaciones en frío, más allá de que quizás el equipo comisionado no realice esa alineación, sí es el encargado de recepcionar toda esa documentación y quizás comenzar esa charla con el equipo que realice esa alineación, porque hay equipos que luego conllevan una alineación en caliente, entonces es indeseable comenzar a, bueno, a gestionar esa información y establecer ese vínculo para estar preparado para los siguientes hitos durante el comisionado. Preservación de equipos y, bueno, el desarrollo de los punch lists, porque luego vamos a estar gestionándolo, sobre todo cuando veamos la categorización, vamos a ver el porqué. Y bueno, en esta línea de tiempo, si tenemos que identificar el completamiento mecánico, lo estaríamos identificando en este punto. Sin embargo, y aquí es lo que, bueno, el compañero que me mencionaba, esto es para esta estructura en el cual los alcances de la gerencia están definidos de esta manera. ¿Esto en todos los proyectos que me ha tocado participar ha sido la misma? No. Depende del proyecto, depende del cliente, depende cómo se estructura el proyecto. Otro caso bastante conocido y para mí es el más habitual es que la etapa de precomisionado sea desarrollado dentro de o alcanzado por la gerencia de obra, en la cual trabaja con distintos subcontratos en toda la etapa de construcción y supervisa estas tareas y es el encargado de realizar el precomisionado. Y el equipo de comisionado de puesta en marcha cuando llega en estas etapas finales del montaje de obra, recibe la unidad o la planta por parte de la gerencia de obra con toda esa documentación de precomisionado y bueno, y parte de ese equipo, sobre todo de precomisionado, es absorbido y acompaña en la etapa final de comisionado y puesta en marcha. Obviamente estamos hablando de un equipo mucho más reducido. Y ahí, bueno, ahí es el punto. Eh, Aquí algunas anotaciones, la definición, bueno, esto que en función de esto varía de un proyecto a otro. Las pautas que caracterizan a un proyecto vienen dados, esto donde está establecido en el contrato o en el manual de procedimiento comisionado, esto lo debieran encontrar ahí. ¿Y en qué difiere una u otra puntualmente? Y sobre todo esto repercute en los costos. Si la etapa de precomisionado es absorbida por la gerencia de PCIS o de turnover, como la quieran llamar, ese personal a administrar y las actividades a desarrollar serán mayores, por lo cual ese tiempo se extenderá repercutiendo en el presupuesto en el cual debiera incluirse o incluirse dentro de la gerencia de los costos de comisionado que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos, vamos a comenzar a definir precomisionado. ¿Alguno ha escuchado el concepto de precomisionado que es les ha tocado hablar de precomisionado? Creo que algunos sí, pero no escucho si algún otro. ¿O qué entienden por precomisionado? Buenas tardes, ¿cómo están? En general, verificaciones, controles de los sistemas, subsistemas de la instalación propiamente dicha, sin energía, en amplio espectro, Bien, ¿no? Sin muy bien movimiento. también. Chequeos, checklist, verificaciones visuales, algunas dimensionales, chequeo de datos, de montajes, pero Bien. sin Muy bien, energía, ¿no? muy bien también con ese concepto de no energizados. Eso es básicamente para cuando procedo a leer y ahora y ampliamos. Es el conjunto de verificaciones estáticas y desenergizadas, y a la vez en las cuales dejamos registro para el cual tengamos, bueno, y pruebas documentadas, permítame terminar de leer, que se llevan a cabo con el fin de asegurar que la instalación ha sido construida en cumplimiento con los documentos de ingeniería del proyecto. Y también hago énfasis, no solamente la parte, la sección aquí que dice desenergizadas, sino también la sección dice pruebas documentadas. Esto nos permite tener una trazabilidad de todas las tareas que se vienen desarrollando en cada equipo, en cada subsistema. Y luego, a medida que avancemos, iremos adentrándonos en este punto. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, aquí les dejo el resumen.
Bien, algunas de las tareas con este esquema que me gusta presentar, ¿no? Aquí en negrito van a ver algunas tareas de lo que son la etapa de construcción. Aquí tenemos el montaje de cañerías, todo lo que es la soportería, los tipos de soporte, cómo tienen que ir montándolos cada uno de ellos. Cuando hablamos en lo que es el cableado, bueno, estamos hablando del tirado de cables de potencia, las bandejas, bueno, instalación, bueno, de lo que es el instrumento con sus propios cables. Esas son tareas en la etapa de construcción. En cambio, cuando ya hablamos de tareas en la fase de precomisionado, estamos hablando de prueba hidráulica, obviamente luego de la prueba hidráulica, el rapado de líneas, la limpieza de las cañerías, eh, conexión de cables, alineación del eje, esta tarea de alineación, por ejemplo, en frío de la bomba, megado de cables. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, se repite conexionado de cables, un chequeo, un timbrado, chequeo de punto a punto. Aquí, sobre todo esto lo menciono, quizás uno no tiene el know-how para hacer todas estas actividades, sobre todo me ha tocado participar en equipos de comisión de puesta en marcha, la importancia de absorber parte de ese equipo para que nos acompañe durante las etapas de comisionado de puesta en marcha en caso de tener algún inconveniente, pero sí sobre todo recepcionar esa documentación del megado, del timbrado de cada uno de los equipos, que inclusive si hay que hacer algún ajuste luego, o más que un ajuste, algún markup, no sé si serían en los unifilares o en los diagramas de lazo, lo que fuera, termine involucrando ese personal con ese expertise más adecuado. Bueno, aquí le quedan un poco las diferencias, pero les quedan las tareas. Obviamente, finalizado la etapa de construcción y pre-commissioning, podemos cerrarla con la emisión del certificado RFC, que veníamos mencionando en la clase pasada, de la sigla en inglés, listo para comisionar, ready for commissioning. Esto nos permite pasar al commissioning, bueno, creo que la simbología que vamos a pasar a tareas energizadas. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Alguno le ha tocado trabajar con esta división de sistemas y subsistemas? ¿Saben qué es un sistema o un subsistema? Si alguno está próximo a desarrollar un proyecto. Pregunto si alguno. No tienen por qué. Sí, sí. Creería que sí. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa, si alguno nunca le ha tocado participar o tiene algo para compartir, me lo puede dejar por el chat. Em, Recuerdan que la clase pasada comencé o finalicé la clase contando la primera experiencia bueno, mi primera experiencia en comisionado de puesta en marcha, donde prácticamente no existió el precomisionado. Las tareas a desarrollar, inmediatamente pasamos al comisionado, a la puesta en marcha, y no hubo esta división que ven aquí. Esto que están viendo aquí es un PNID identificado con muchos colores, en los cuales van a ver esta división donde cada color está identificado un subsistema. Van a ver, por ejemplo, en color verde todo lo que es el subsistema de la fraccionadora, por ejemplo, este naranjita, un gasoil de puesta en marcha, y así cada uno de ellos. Pero bueno, ahora vamos a continuar y las diapositivas sí se van a entender un poco más. La sistematización funcional es clave en proyectos industriales para que, bueno, eso, para estructurar y sobre todo yo digo para ordena la forma de trabajo. Esta división de la unidad en subsistemas permite trabajar de manera ordenada, inclusive detallar las tareas a desarrollar por subsistema y con las disciplinas dentro de cada una de ellas. Bueno, como les mencionaba, se va a hacer un desglose de este proyecto en sistemas y subsistemas. La jerarquización típica que se van a encontrar, que luego vamos a verlo rápidamente en un diagrama de Gantt, uno tiene el proyecto, luego dividido, bueno, proyecto o la unidad, sobre todo esto cuando estamos hablando de un proyecto grande, de quizás que falta una etapa de proyecto a una unidad. Un proyecto puede tener más de una unidad. Esa unidad va a estar dividida en sistemas, ese sistema subdividido en subsistemas y cada subsistema en equipos e instalaciones, bueno, con las tareas de cada una de ellas.
Continuando con las definiciones, cuando hablamos de sistema es una subdivisión mayor de una instalación que, bueno, lo principal es que desarrolla, o para identificarlo, es que desarrolla una función operativa principal. Hablando genéricamente, en una unidad podemos tener el sistema de almacenamiento, el sistema eh, de proceso, vamos a decirlo, de reacción, el sistema de producto, el sistema de químicos, el sistema de aire o el sistema de vapor. Fíjense que esta primera división es por su función operativa principal. Sin embargo, cuando dentro de un sistema lo subdividimos, lo desglosamos, comenzamos a hablar con funciones operativas específicas. Y un punto importante, y por qué permite trabajar ordenado, es que pueden ser precomisionados, comisionados y puestos en servicio de forma independiente y secuencial. Y esta frase les tiene que quedar, si alguna vez le toca a alguno, para desarrollar, si le toca a alguno desarrollar esta división por subsistema. Ahora vamos a adentrarnos con un ejemplo. Bueno, aquí si hablásemos de sistemas de aire, una división de este sistema de aire sería en el subsistema de aire de instrumento, estamos hablando de aire seco, y un subsistema de aire de planta o aire de proceso. Tipos de sistemas y subsistemas. Aquí ahí tenemos, Damián, clasificación KKS, sí, proyectos de energías. eh, el proyecto este que mencioné en Guayana Francesa, me tocó trabajar un poco con KKS, es todo un mundo aparte y bastante dificultoso. Pero luego una vez que uno le agarra la mano al KKS, permite trabajar ordenado. Comento por si alguno KKS las plantas de energía trabajan con esa, no sé si sería nomenclatura con esa especificación. Eh, bueno, aquí no vamos a hablar de KKS, pero vamos a ver esta codificación de sistemas y subsistemas que es bastante habitual. No en todos los proyectos ocurre así, pero les queda una genérica para ordenarles, donde los primeros dos dígitos van a ser relativo a el proyecto o a la unidad. Vieron que veíamos que el proyecto puede ser el arranque de más de una unidad. Los dos siguientes son caracteres alfanuméricos relativos a las iniciales del sistema o del subsistema. Los tres siguientes permíteme pausar aquí, ahí está. Los relativos al sistema y estos tres finales, los numéricos relativos ya al subsistema. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de sistemas. Quizás los más habituales o los que me ha tocado trabajar son estos tres últimos. Lo que es proceso, bueno, aquí está detallado para una planta de un hidrotratamiento de diésel. Los sistemas de procesos estaban divididos en químicas, aminas y diésel. Y cuáles eran los sistemas de utilidades, eran aire, agua, gas, vapor. Y quizás estos quizás no son tan habituales porque no es mi know-how, pero tenemos lo que son puesta a tierra, iluminación, UPS y lo que son buildings. Estamos hablando aquí cuando decimos buildings de, bueno, lugares físicos como el RIE, la subestación. Pero bueno, esto es una división típica de sistemas. Lo que les quería compartir aquí es, más allá de estas X que ven aquí, con ejemplos puntuales. Si se encuentran con esto, para que lo vean y lo interpreten. El 36, este que están aquí, es el relativo a la planta, a la unidad. La unidad número 36, en este caso era de una refinería, de un coker. Luego vamos a tener la sigla CH, que viene del inglés de chemicals. En este caso estamos identificando el sistema de químicos. Luego van a estar los dígitos numéricos también relativos al sistema de químicos. Entonces, este par de caracteres estamos hablando se va a repetir porque vamos a estar hablando del sistema de químicos y luego vienen estos tres finales, los dígitos relativos al subsistema. El 001 dentro del sistema de químicos estamos hablando del subsistema de coagulante. Luego, continuando en el sistema de químicos, el 012, hablamos ya del subsistema número 002, que es el de hipoclorito de sodio, y el tercero y último, el subsistema de soda cáustica.
Este es un ejemplo. Con otro ejemplo, el que veíamos en la diapositiva pasada, tenemos el 014, que es el sistema de aire, con el subsistema de aire de instrumento y de aire de planta. También este lo compartí porque, a pesar de esto no siempre se repetía, puede llegar a variar. Pero lo que termina diferenciando si es un sistema o un subsistema son este par de dígitos. Bien, aquí lo que les mencionaba de los principios estos de delimitación entre un subsistema y otro, y sobre todo si le termina tocando alguno de un proyecto de desarrollar estos límites. Un componente funcional debe pertenecer a un solo subsistema. Aquí en este ejemplo vamos a ver esta identificación, esta división, mejor dicho. Fíjense que casi siempre es un elemento de bloqueo o un sitio en el cual uno puede colocar una figura 8 o una chapa ciega, lo que fuera, para luego el equipo de comisionado o el equipo de precomisionado, como esté dividido, realice todas las pruebas en esos tramos. Fíjense que en este caso, en estos puntos, le permite al equipo que va a hacer realizar todas las pruebas en los subsistemas, ponerlos en servicio, realizarle todas las pruebas previas sin que interfieran en los otros subsistemas. Los límites se establecen en puntos de aislamiento de flujos y esto es lo que ya vengo mencionando. Aquí con colorcitos, aquí creo que les queda más claro. Fíjense que bueno, tienen un subsistema número 1 de proceso, queda establecido el límite con el subsistema número 2, es la descarga de esta PCV que descarga la antorcha, la salida a través de esta válvula motorizada, una tapa de compresión o lo que fuera. Y aquí tenemos todo un sistema de drenaje cerrado, y esta válvula motorizada determina el límite al subsistema número 4, que en este caso debe ser de agua oleosa o Blue Water. Para culminar esta primera parte de la clase, vamos a cerrar con dos ejemplos para que terminen de identificar. Este es un proyecto de una plataforma marítima. No me tocó participar, pero es práctico para ver esta división. Este es el proyecto entero. Aquí van a ver en esta figura las distintas descomposición de este proyecto en sistemas. La serie 100 de los pozos es un sistema. En azul, identificado en este esquema, en este PFD, lo que es el tratamiento de petróleo, la serie 200. Aquí tenemos la serie 300, tratamiento de gases, que no está, y la serie 500, que bueno, está levemente identificado con otro color. Aquí ya tenemos la serie 200 de tratamiento de petróleo, cómo lo subdivide en subsistemas, y fíjense rápidamente, casi siempre los puntos entre un subsistema y otro termina siendo un elemento de bloqueo o una chapa o un lugar donde se puede aislar un subsistema del otro. Y luego la serie 300, que hablamos de la descomposición de tratamiento de gases, también tenemos ese desglose en distintos subsistemas. Esto para que les quede de forma visual una posible división en cada uno de ellos. Antes de hacer el break, permítanme compartirles otro que está bastante claro para ver. Lo tengo aquí, si quiere andar la máquina. No, acá. Estamos aquí. Es una imagen. Y con estos dos ejemplos creo que podemos cerrar. Eh, Fíjense que aquí esto es un ejemplo de una planta de agua. Aquí de, tenemos en color verde el subsistema de agua de alimentación, y fíjense que todo con número 1 son todos, es el sistema de agua, y con el 01 estamos hablando del subsistema de agua de alimentación. Aquí hay un cambio de calidad porque esto es un equipo de ultrafiltración, pasa el color, bueno, medio fucsia rosa a una calidad de agua ultrafiltrada, y luego tenemos aquí en este verde acá estamos ingresando con un agua de otra calidad. Entonces aquí se podía también aislar, estamos hablando de otro límite con otro subsistema. Aquí tenemos el ingreso de aire, y volviendo al ejemplo de los químicos,
El 0,2 es el sistema de químicos y tenemos distintos subsistemas. Tenemos un 2 3 4 5 desde hipoclorito de sodio, creo que era uno de estos, este de aquí, y este el coagulante, y los tres químicos propios a alimentar en la etapa previa a una plantita de ósmosis. Pero bueno, otro ejemplo para que vean cómo es la división de subsistemas. Luego vamos a ver en cada subsistema las tareas a desarrollar por cada uno de estos subsistemas. Generalmente son tareas mecánicas, tareas eléctricas, instrumentación, inclusive es algo del sistema de control, para luego cerrar y proceder al comisionado. Ahora sí, estamos aquí. Hacemos un descanso, hacemos 5 6 vamos a hacer 7 minutos y volvemos. Perfecto. Gracias.
Bueno, ya vamos a continuar. Bueno, vienen bien, se escucha bien. Sí, pared de 10. 10 Bueno, puntos también, lo mismo, todo perfecto. buenísimo. Sí, sí, Compartir. perfecto. Perfecto, bueno. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Eso. Y continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco más de la documentación involucrada en toda esta etapa de precomisionado. Y aquí voy a hacer una aclaración. Cuando hablo de la documentación involucrada en precomisionado, hablo desde las etapas tempranas, esta etapa de aula, de oficina, las que mencionaba, hasta, bueno, la documentación con la que iremos trabajando durante, ya con el equipo ubicado en sitio, en obra. También estos documentos que iré mencionando, cuando vean estas actividades así en color rojo en las diapositivas, es que no son de precomisionado, pero se ven involucradas también en etapas siguientes, como mencionaba, de puesta en marcha. Y bueno, uno de los documentos es el cronograma, este diagrama de Gantt, que como mencionaba la clase pasada, lo podemos recibir en distintos formatos de project. Y bueno, ahora iremos adentrándonos en eso. En este cronograma vamos a estar estableciendo las horas hombres, los recursos involucrados, las tareas con la duración con la cual eh, durarán cada una de estas tareas, los desglosado por los subsistemas, o sea, por sistemas y por los subsistemas, y cada subsistema con las actividades mecánicas, eléctricas, de instrumentación que van a ser desarrolladas. Eh, Trabajar continuamente con estos PIN-IDs que veían en la primera esta diapositiva con todos estos colores. Bueno, no solo en la etapa temprana, posiblemente le toque a alguno desarrollar esta división de subsistemas, establecer los límites, y luego, si no, uno, no sé, de piping o de otra disciplina, trabajar, saber, estar familiarizado con esta documentación y saber trabajar con estos PIDs divididos en estos subsistemas. Bueno, los Inspection Test Package o Test Report, otros documentos que podemos ir trabajando. Voy a mencionar algunos de ellos, hay un montón de documentos que vamos a estar trabajando durante toda la etapa de Preco. Procedimientos, aquí, bueno, luego vamos a ir viendo un procedimiento de precomisionado, así que no voy a mencionar mucho de ellos. Base de datos y sistemas de gerenciamiento, de completamiento del proyecto. Esto, recuerdan que en la clase pasada mencioné algo de estas nuevas tecnologías. Bueno, hoy casi no se sigue trabajando mucho en papel y en formato físico. Algunos clientes todavía lo suelen pedir. Se está migrando todo a un formato digital. Algunos de los software o de programas que se utilizan en toda la etapa de PCIS, el iCAPS, que creo que es el más conocido. La empresa Tepsi tiene un sistema muy similar al iCaps, que no recuerdo el nombre. Pixis, que es uno que me ha tocado utilizar y es el que tuve a mano para compartirles el día de hoy. Y bueno, actualmente estoy trabajando para la empresa Técnicas Reunidas. Tienen un software in-house desarrollado que es prácticamente idéntico al que les voy a estar compartiendo el día de hoy, pero la posibilidad de trabajar con una base de datos mucho mayor, dado que los proyectos en los que está involucrado Técnica son proyectos de mucha mayor envergadura. Eh, Aquí, bueno, más que procedimiento, la documentación de turnover, esto les estaré compartiendo un formato de turnover y un formato de completamiento mecánico al finalizar la clase. Punch list, tampoco me voy a entrar demasiado porque ahora en la próxima diapositiva comenzaremos a hablar de qué es una punch list.
Los manuales de operación y mantenimiento que nos acompañan durante todo el transcurso, sobre todo en estas etapas, cuando entenderán esto cuando comencemos a ver estos checklists de precomisionados. Hay mucha información que se suele tomar de estos manuales. Listado de materiales y repuestos durante toda la etapa de PCIS, sobre todo aquí, si armamos, desarmamos circuitos, contemplar que vamos a tener quizás trabajar con juntas nuevas, siempre se hace un stock de backup, cuál es el equipo que va a tener su backup en sitio o su backup en almacén. Y bueno, documentación de proveedores, vamos a estar recibiendo las famosas FAT, Factory Acceptance Test, y bueno, para luego proceder a realizar las SAT, que son lo mismo, pero en sitio. Bueno, algo les mencioné recién del cronograma, vamos a ir un poco rápido, es la elaboración del cronograma, analizando los recursos requeridos, los materiales, mano de obra, disponibilidad de los técnicos, aquí se arman quizás inclusive los equipos de trabajo. Eh, a ver, también lo menciono en la idealidad, proyectos grandes van a estar trabajando con Microsoft Project o inclusive no me ha tocado utilizarlo, el otro que se utiliza mucho es el Primavera P6, pero proyectos pequeños, quizás proyectos internos dentro de una compañía, donde los presupuestos son más acotados, pueden trabajar con herramientas simples como un Excel. No, no es que este mundo de PCIS sí o sí vamos a estar trabajando con estos software, no. Es un diagrama, como van a estar viendo ahora, en el cual se muestran cada una de las actividades a desarrollar y lo importante es que esté desglosado con esa estructura de trabajo. Y aquí cuando hablo de esta estructura desagregada del trabajo, quizá les sonará esta estructura WBS, que es Work Breakdown Structure, que es la estructura de desglose, es una herramienta de gestión de proyectos que divide el proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Tenemos un nivel 0, un nivel 1, donde está la planta o las plantas, esto sobre todo en proyectos grandes. Luego está esta división en sistemas, para pasar a un nivel 3 en subsistemas. Y tal cual ven este esquema se lo van a terminar encontrando así en estos cronogramas. Desglose, obviamente, jerarquizado. Esto no es un curso de Microsoft Project, sin embargo, sobre todo si hay gente que le toque por primera vez encontrarse con un cronograma de estos, este es muy simple, vamos a estar viendo este y luego tenemos uno mucho más complejo. La primera vez que les toque encontrarse con algo así, ¿qué identificar? Aquí vamos a tener la duración de las tareas desde el inicio a la finalización. En este diagrama de Gantt los van a ver como concatenadas y si están este software te da la posibilidad de vincular una tarea con la otra, de cierta manera, si che, no puedo pasar una tarea si no tengo finalizada ya la tarea previa. Esto está bueno porque si tenemos en una tarea alguna de moda, me permite a mí, o sea, automáticamente me va desplazando las otras tareas y bueno, me obliga de cierta manera a tomar acción para cumplir con algún hito contractual, alguna fecha contractual. ¿Qué más tenemos? Aquí, bueno, más allá, esto ya no es quizás del project, sino van a ver esta división en comisionado en frío y en comisionado en caliente, que se las marqué en este caso porque hay, sobre todo en clientes europeos, suelen mencionar lo que es el comisionado en frío como precomisionado y el comisionado en caliente como todo lo que es comisionado y puesta en marcha. Fíjense que aquí inclusive contempla algunas tareas en el cronograma que algunos no las vuelcan, como es lo que es el entrenamiento del personal, un ajuste fino de los lazos y bueno, inclusive la preparación del protocolo de aceptación, el handover. Antes de pasar aquí les quiero mostrar otro. Este sí es un, este sí es un cronograma quizás más habitual que se van a encontrar. Este fue el proyecto que me tocó participar en Guayana Francesa. Este no se los puedo compartir, además sobre todo está en otro idioma, está en francés. Pero bueno, algunos puntos para que vean que se identifica en este cronograma. Los consumos se establecían, cuáles eran los consumos donde se le quedaban establecidos
cuáles era, a partir de qué fecha necesitábamos el subsistema de combustible y para qué. Fíjense, aquí tenemos el uso de combustible para prender el quemador. Bueno, aquí tenemos otros servicios como vapor y agua. Algunas cosas les marqué aquí para charlar rápidamente. Fíjense cómo es ese desglose de las actividades, los sistemas y, bueno, y la jerarquización. E inclusive aquí teníamos, este era un proyecto en el cual había dos firmas involucradas, entonces estaban establecidas, bueno, en este caso era un Bocar era uno y Verques era la otra. Ambos, en este caso, perdón, Bocar era el EPCista y Verques era socio del consorcio, por lo cual el proyecto era en conjunto, sin embargo, el dueño del proyecto era Bocar. Aquí tenemos, permítanme avanzar. Bueno, quedan establecidas las actividades del socio principal, el EPCista, en este caso de Bocar, y los hitos necesarios para comenzar a comisionar quedan establecidos aquí, vamos a ver, y estaban vinculados a otras tareas. Y aquí teníamos ya las tareas de hot commissioning, de comisión en caliente y puesta en marcha, en que se hacían en conjunto. Estamos hablando de un proyecto de energía, en el cual la caldera estaba directamente relacionada con la turbina que era de Bocar, entonces aquí ya estaban todas convergidas en una sola, y al final se ven las fechas contractuales que también se dejaban establecidas aquí. Fíjense que, bueno, estas son las fechas contractuales y al día de hoy les comento que todavía no se ha finalizado con el commissioning sí, pero algunas de estas dos o tres no se han finalizado. Faltan los aceptantes. También esto se los menciono para que más allá de los cronogramas que uno desarrolla, atrasos en proyectos grandes, la mayoría de las veces suele ocurrir. Doy fe, no me ha tocado participar en un proyecto que nunca haya tenido ni un día de atraso. Lo importante es cómo saber sostener o justificar esos atrasos, pero bueno, pero siempre es muy común en los proyectos que ocurren estos atrasos. Bien, continuemos con las diapositivas. Ah, ahí estamos. Bien. Bueno, aquí vamos a comenzar a hablar de lo que es la punch list. ¿Están familiarizados con el concepto de punch list o lista de peros? Eh, Alguno seguramente a la mayoría le ha tocado participar o quizás con otro nombre, pero si alguno tiene algún comentario, déjenmelo ahí por el chat, así vamos a avanzar un poquito. Cualquier desvío encontrado durante la etapa de precomisionado se registra en una lista de verificación, ese es otro de los nombres que se le suele dar, que es muy habitual llamarla como punch list o lista de peros. Estos desvíos encontrados en esta etapa de precomisionado se suelen categorizar. ¿Cómo se categorizan o cómo se ponderan? Si avanza acá está. Esta es una de las especificaciones, las de prioridad crítica o tipo uno que deben resolverse antes de comisionar el comisionado. O sea, un punch tipo uno no me permite avanzar el comisionado. Los de prioridad media o tipo 2 que deben resolverse antes de comenzar el comisionado en caliente o la puesta en marcha, y los de prioridad tipo 3 o baja, que deben resolverse antes de finalizar el proceso de puesta en marcha y o entrega del proyecto. Aquí también lo menciono, este punch de categorización tipo 3 lo he visto inclusive dividido en un 3.1 y 3.2. Bueno, aquí 1, 2, 3 también lo menciono, se pueden a veces dividir como A, B y C, pero estos de prioridad baja a veces se les da el tiempo de los baja de resolución rápida y quizás unos baja que no sé, que sea una pintura, que se les da quizás un plazo de 1 año o 2 años para que resuelvan. Son o cartelería, por ejemplo, son punch de prioridad muy baja que o sea, termina entregándose el proyecto y queda esto ya como parte de un deber para el equipo ya del cliente o de mantenimiento. Otro punto para mencionar aquí en lo que es la punch list,
me ha tocado en otras oportunidades. Este es un documento que el deber ser es que esté vivo. Y cuando digo esto, porque suele traer inconvenientes. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque uno realiza su checklist de precomisionado, levanta sus punch y, bueno, el equipo de obra, el equipo de mantenimiento, el que fuera, resuelve. Sin embargo, sobre todo en proyectos grandes, la etapa de construcción, montaje, comisionado continúa, suele ocurrir que se golpean los equipos o tenemos algún inconveniente que no se había detectado. Y aquí la importancia de mantener ese documento vivo. Esto permite que, más allá de que el checklist se desarrolló, viene mi personal, no sé, de instrumentación, está haciendo un relevamiento de manómetros, por ejemplo, y detecta que uno que en su momento estaba montado y en condiciones, por algún golpe puntual, quedó dañado. Entonces, la importancia de mantener este documento vivo para que pueda ser volcado ese patch, identificado y gestionado como corresponde. Es un tema de debate porque uno siempre genera ciertas rispideces porque dicen, che, pero vos ya esto no lo detectaste a tiempo, esto me lo debieras haber avisado con tiempo. Entonces, es un poco de ida y vuelta, pero el deber ser es que debiera ser un documento vivo. Tenemos una pregunta: ¿cómo se hace para mezclar los patch entre los que es de construcción y precom? En lo que he trabajado también siempre recategorizan para que se pasen a ser de precom. Em, a ver, la metodología, con esto que mencionaba yo de por aquí el nombre siempre me lo olvido, con esto de las matrices de comunicaciones que quedan establecidos en el manual de comisionado, ¿cómo debieran resolverse estos puntos que marcas? La mayoría de las veces a través de reuniones multidisciplinares, sobre todo en mi experiencia como líder de comisionado, me ha tocado presentar esos punch con el líder bueno, con los jefes de obra, con los jefes del proyecto, gestionarlo y sobre todo eh, marcarle las prioridades, dado que quizás el equipo de obra tiene estos equipos rápidos para resolver y encaran ciertos subsistemas. Sin embargo, como no están adentrados en lo que va a ser el arranque de la planta, siempre esa importancia de mantener solapado, de cierta manera, el equipo de obra y de preco en conjunto con el equipo de comisionados, si es que esa es la división, para que vayamos guiándonos por las prioridades para poner en marcha la unidad. No sé si se entendió, pero la solución para no mezclar, mantener esa o reuniones o, bueno, la metodología adecuada según tu manual de comisionado como lo establezca. Mi experiencia y en la cual nos ha dado resultados, pues, pendiente de puesta a tierra, los he recategorizado como VOC. Bueno, sí, es un tema el tema de la categorización. Eh, no me quiero adelantar mucho en ello, pero en la última clase tenemos un ejemplo con eso. Porque más allá de que uno deja registro y categoriza los punch lists para uno con cierta criticidad, la realidad es que a veces las necesidades de que un proyecto avance de etapa termina que esas recategorizaciones que acá menciona el compañero Carlos ocurra. No voy a decir que no, porque sí es algo que ocurre. Lo importante y la recomendación que siempre doy en estos cursos es, si van a ocurrir esas cosas, dejar algún registro de estos cambios o estos desvíos y si estamos en desacuerdo, a ver, levantar la mano, tratar de que eso no ocurra y si el tren va y lamentablemente no podemos detenerlo, dejar de alguna manera por escrito en estas punch lists que vamos a ver, en estos documentos, en estos certificados de Ready for Commissioning, dejar un registro, che, se recepciona el sistema con este tipo de punch que debiera ser categorizado como tipo A. Pero la realidad es que, bueno, muchas veces por tema costos, se necesita retirar cierto equipo y bueno, pasa a ser a la división siguiente. Y ni hablar al equipo de comisión de puesta en marcha, que es el que termina recibiendo ya lo último de lo último y sufriendo y arrancando la unidad con lo que tiene.
Pero si esto se trabaja de manera ordenada desde un principio, permite que lo que llegue a las últimas etapas sean los menores de los desvíos. No sé si se dice. Sí, sí, es un tema. Y en la última clase hay un caso, una experiencia vivida mía que, bueno, en la cual un punch que no, uno de varios que fue recategorizado y terminó generando un evento. Que bueno, cuando lleguemos a la clase número 6 vamos a estar viéndola. Continuemos. A ver, este es uno de los puntos que le mencionaba. La etapa de precomisionado se considera completa cuando todas las checklists dentro del subsistema están completas. Quiere decir que barrimos cada uno de los ítems de mi checklist en cada uno de mis equipos de mi subsistema y se confirma el cierre de todos los punch tipo 1, tipo A, que son los críticos, los que me permiten a mí avanzar al comisionado. Con todo esto resuelto, podemos firmar el certificado de Ready for Commission. Y aquí esto es lo que le mencionaba al compañero. Cuando ocurre algo así, que no me permiten avanzar, dejar el registro de cierta manera en este certificado. Eh, Esa es la recomendación que doy. No siempre uno puede detener y detener y detener. Y bueno, si vamos a, me permite llegar el día de hoy. Este es el software que le traje el día de hoy para ver un poco la metodología de trabajo. Permítanme pasarles el video rápidamente, así lo demoro. Bueno, es un video que no tiene audio, pero lo voy viendo. Esta imagen, bueno, vuelvo un poco de acá. Que se ven aquí, esto que se encuentran acá es una tablet en la cual el usuario, bueno, podía acceder a este programa en la cual iba a realizar la gestión de todas las checklists de precomisionado. Aquí ven la aplicación, ingresaban con su usuario, con su password. A ver, una vez que ingresan, van a ver todos los proyectos en los cuales bueno, esta firma estaba trabajando, este es su modelo, te permitía linkearte a más de uno de los proyectos. eh, en este caso, bueno, se va a utilizar el uno en modo de ejemplo. Tardaba su rato en sincronizarse. Esta era como el escritorio inicial en que uno se encontraba, donde, bueno, quedaba identificado el usuario, las tareas divididas en precomisionado, comisionado y los test operacionales. Obviamente vamos a estar viendo aquí las checklists de precomisionado. Y bueno, y aquí este era el manual en que uno se encontraba. Fíjense que van a tener una división por disciplina, por subsistemas, aquí bueno, van a ver el subsistema ABS y el tagueado de los equipos. Y un estatus en el cual se encuentra la checklist. En este caso van a ver que están todas en estado pendiente. Y bueno, esto imagínense que está en una tablet, le permitía acceder, ahora vamos a acceder creo que a la primera. Bueno, aquí, bueno, también la posibilidad de filtrarlos, en este caso está filtrando por la categoría eléctrica. Esto es lo que uno se encontraba en campo con este checklist. Eh, en este caso, el video lo tenía en formato inglés, sin embargo, estaba adecuado en inglés o en castellano en función del proyecto. Y bueno, el usuario iba marcando en función de cada uno de los puntos si estaba OK o no OK. Inmediatamente, bueno, si seleccionaba OK, pasaba. También podía generar un registro si uno quería, pero si generaba OK, generalmente pasaba. En el caso de seleccionar un no OK, o sea, algún desvío encontrado, inmediatamente se abría esta pestaña en la cual uno iba a proceder a cargar un patch list. Lo primero que se le asignaba era una prioridad y además tenía como una ayuda, es que en caso de encontrar un desvío en este tipo de ítem, te daba
una prioridad como preseleccionada para que, che, aquí si tenés un desvío, esto debiera ser del tipo crítica. Ahí lo, bueno, igual él ahí va a seleccionar si es crítico o no. Aquí tenías una base de datos con los responsables. El software te da la posibilidad de cargar esos usuarios responsables. Y bueno, aquí queda en formato de la observación en caso de que uno quiera aclarar algo más. Esto es un punch levantado. Ahora va a continuar avanzando, va a proceder a detectar otro no OK, va a a asignar otro responsable y aquí empieza quiero compartirles otras de las herramientas que les daba este software, que es la de adjuntarles imágenes. En la sección ahí donde está el más. A ver, en este caso, cargaba una imagen. ¿Qué quiere decir? Que yo preparaba mis tablets desde la oficina o desde mi tráiler, en caso de estar en campo, le adjuntaba documentación, puede ser un PIN-ID, puede ser un manual, puede ser no sé, una hoja de datos, lo que fuera, y esto me permitía, o un plano de un equipo, esto me permitía a mí identificar el punch y adjuntarle el manual o, bueno, o lo que fuera. No solo eso, sino además te daba la posibilidad, vos querías cargarle una imagen o algo visual que uno identificaba en campo, que este va a ser el ejemplo, tomar una foto en sitio, imagínense, detectamos el que mencionaba hace un rato, un instrumento como un manómetro que fue dañado y que yo no tengo la posibilidad de acceder, tomarle una foto, identificarlo y quizá tomar más de una foto en la cual uno identificaba el manómetro dañado, hacía un zoom out, o sea, se retrocedía y podía identificar en qué sección de la cañería se encontraba. Obviamente que esto ya estaba dentro de un subsistema y debiera ser simple identificar el equipo en campo, pero todas estas herramientas a la gente de obra o a la gente que iba a resolver ese punch le permitía tener o sea, mayor agilidad para resolver estos puntos. Aquí otra cosa que estaban viendo es que no completó todos los ítems, entonces el status pasa a estar en progreso y no le permite cerrar esta checklist hasta que no se pasen todos los puntos. Y como veían que el precomisionado no se consideraba cerrado hasta que no estén barridas todas las checklists de precomisionado. Como le faltó cerrar dos puntos, vuelve a ingresar a la checklist, completa esas dos. Y esto te da la posibilidad, si uno, no sé, uno se tenía que retirar o faltaba algún documento que quería revisar, poder dejar incompleta la checklist, cargarle más documentación a la tablet, volver a campo y finalizar el uso de la misma. Ahora que ya barrió cada uno de estos puntos, sí le permite salvar la checklist y ahora pasa el estado de close, de cerrado. Aquí. Aquí está, aquí ya está barriendo todas viendo los punch lists que cargó y en el caso cómo sería cuando se cierra un desvío de estos. En este video no está contemplado, lo que se avanzó un poco más con este software era que el status no pasaba a ser un realizado inmediatamente, sino que pasaba a un estado de aprobación. O sea, nos lo volvían a enviar a nosotros y nosotros como líder ya de comisionado de recepcionar ese subsistema, decíamos si efectivamente estaba OK, porque quizás estaba OK, no sé, el manómetro, pero faltó incluir el tag. Entonces, no, se lo devolvíamos, por ejemplo. Quizás si era algo así, no lo devolvíamos, pero y lo solucionábamos nosotros. Pero algunos otros punch sí ha pasado que en ida y vuelta no quedó bien, tenés que finalizar con tal cosa. Y bueno, lo importante aquí no es el software, que ustedes digan, bueno, este es el software que tenemos que utilizar de acá más en adelante, sino que fíjense cómo estas herramientas, si a alguno le ha tocado realizar años atrás algo de precomisionado comisionado, te permite no tener que ir con un manual, con un PIN-ID, con una hoja de datos, con un montón de documentación, sino ir simplemente con una tablet, que inclusive podemos hacer zoom dentro de la misma, poder usar con un comando de buscar, identificar palabras claves o puntos que uno quiere
luego revisar el sitio o hacer un zoom en una imagen de algo que uno llega, toma una imagen y hace zoom y le permite identificar algún desvío para levantar. Y bueno, esto es un poco lo que les quería traer el día de hoy. Em, estamos, sí, estamos medio justos de tiempo, así que para que les doy la posibilidad de que me hagan preguntas y la clase que viene cerramos esto que quedó pendiente, que es un poco el resumen del software y las herramientas y un poquito que tenía aquí de iCaps. Pero esto arrancamos la clase que viene con esto. No sé si tienen alguna pregunta el día de hoy. Más que pregunta, típico debate, ¿no? De proyectos, ¿no? ¿Prueba hidráulica en construcción o prueba hidráulica en precomisionado? Yo tengo mi propia idea, digamos, la prueba hidráulica tiene que estar en completamiento mecánico eh, o en construcción por una cuestión de código, digamos, ¿no? El código de construcción. Pero muchas veces te encontrás en proyectos con que la prueba hidráulica está en el precomisionado. No sé cuál es tu experiencia y qué opinás. Mira, ese punto que vos mencionás debiera estar establecido o en algún punto contractual o en el manual de comisionado. Pero mi experiencia es que sí, debiera ser en la etapa de construcción. Y lo que hace ya quizá el equipo de comisionado no es tanto no es una prueba hidráulica, sino es una prueba de estanqueidad, quizás, que no es a los valores de prueba hidráulica, son generalmente a valores un poco menores. Sobre todo realmente la prueba hidráulica, si estamos trabajando en un proyecto que está regido por normativa europea, tiene toda su codificación y toda su prueba de seteo. Y lo mismo si tenemos algún proyecto que es por normativa ASME. Normativa ASME creo que es un 50% por encima de la presión de diseño. No recuerdo puntualmente ahora los valores. Perfecto, sí, Eh, perfecto. Debiera ser así y sobre todo ahí el equipo de calidad, yo los he visto siempre ahí trabajando codo a codo con ellos. Pero no confundir una prueba de estanqueidad con una prueba una prueba hidráulica. De acuerdo, a Rara veces se vez. confunde, te lo decía porque suele ocurrir que se confunde la prueba de integridad, que es la prueba hidráulica, con Mm, la de hermeticidad, como bien decís, a la leak test, ¿no? Que es correcto. otra cosa, A digamos. ver, ahí Eh, estamos buscando en ese leak test que no tengamos alguna transpiración, alguna fuga mínima, que quizás en el desarme y armado, o ya que previo a poner en marcha, o sobre todo cuando ahora veamos lo que es el test operacional de una bomba, que quizás rearmamos circuitos, quede alguna posible fuga. Entonces, nosotros tratamos de solventar esos problemas que no nos ocasionen un problema mayor luego en el arranque. Una consulta. Además, cuando haces la subdivisión de sistemas y haces el plaqueo, después se Ujú. vuelve a armar y ahí tenés que fijarte de que no tengas fugas, ¿no? Que no tengas leak test. Haces el leak Eh, test. bueno, sí, pero a ver, obviamente debiera estar dentro de las tareas del propio del equipo de construcción, Ah, perfecto. pero no siempre realizan ese leak test Claro. luego, ¿eh? Lo digo porque encontramos a veces Sí, sí. fugas. Pero sí, deber ser siempre, a ver, aquí vamos a hablar no hay siempre del mucho mundo. tiempo. No, pero vamos a hablar. Hay un mundo ideal, cómo debieran ser las cosas, la categorización de punch, eso es un debate que siempre ocurre. No, esto es no, no. Poneme en servicio el subsistema porque, no sé, un instrumento, pero es un manómetro. Y bueno, pero por la categorización, eso debiera ser un punch tipo A, porque falta un instrumento, un PT. No, no, pero hay que probar, hay que seguir avanzando y bueno, entonces mi recomendación en este curso es siempre dejar algún registro por escrito de que el subsistema se pondrá en servicio o se pasará a comisionarse con estos pendientes según lo establecido por X disciplina, sin dar nombre. Pero bueno, eh, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, estamos bien por el día de hoy. Posiblemente la clase del miércoles que viene la esté pasando al jueves o viernes. Tengo que hacerme otra extracción de muela y no quiero pasarla con dolor la clase como estoy medio ahí a medias. Así que la estaré pasando a jueves o viernes, Podrá el ser que, viernes.
Bueno, creo que me queda mejor a mí, inclusive el viernes. Así te Si puedes no, recuperar mejor. sí. Sin embargo, a los que no tienen la posibilidad de participar en esa clase va a quedar grabada y la tendrán disponible para ver por el lapso de una semana. Finalizada la clase de hoy, también les va a quedar por una semana esta clase y el material que hoy les estuve mencionando también va a quedar para compartir. Clase que viene, continuamos y finalizamos Preco, vamos a estar viendo el procedimiento de precomisionado genérico, terminar esto pendiente que no llegué a darlo, y vamos a ver dos checklists de precomisionado para que les queden de modelo, creo que uno era una válvula de control y otro una bomba, para luego que el día de mañana les queden y bueno, sepan cómo se completan, qué posibles desvíos uno puede encontrarse en sitio, porque más allá de que este curso sea de forma online, con algunas imágenes quizás podemos orientarnos de algunos desvíos que podemos encontrar luego en planta. Así que, dicho esto, no los entretengo más, que tengan una buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias, Chao, Chao, Eduardo. buena hasta luego. semana. Buena semana. Chao, Juan. Chao, Hasta luego. París. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.